noches a todos, hermanos. hermanos. Buenas tardes, bienvenidos a todos, hermanos invitados también. Hermano invitado. Hoy es el 21 de julio de 2026 y tenemos la gracia de tener un seminario bíblico, hermanos, donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Que se titula la fe que viene por el oír. Disculpe, tenemos un problema aquí con el audio. Disculpe, tenemos un problema con el audio. Ya lo vamos a checar. Amén, gloria a Dios. Amén, probando. Ahí está. Bueno, así que sean bienvenidos todos, hermanos y invitados ahí. La recomendación también a todos que bajen el volumen de sus celulares para que no nos interrumpa a la hora de escuchar. Así que vamos a iniciar con un himno entonces. El himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Vamos a escribir todos juntos. Vamos a buscar el siguiente himno. El himno número 20, cuán grande es Él. Vamos a dar todos este himno. Amén. Señor mío, sálvame en los cielos, en firmamento y las estrellas mil. Aleluya.
proyectos más. O kunya klasika himno. El himno número 21, Himno número klandos. Alabad al Señor. O chanet no wa ene kula. Vamos a cantar, seguimos todos juntos. Kaswa kula himno ta. Amén. Amin. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, alabad al Señor de los señores, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amen. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para orar. O tiknya no hermano chan na oración. Y oramos. Na oración. Padre Dios, te agradecemos por esta tarde. Stigo Dios y kawa so imsain. Te agradecemos porque nos ha permitido realizar este seminario, Padre. O kawa so echan dachi biya chan bisna wa seminari ko. Y les ha dado el corazón a los hermanos, ya están aquí presentes. Onda kasi hermano chavan polan de. Y también le has dado el corazón a los invitados también, Padre. O kunya da kasi ay no mo invita. Gracias porque los has traído en este lugar. O so echan del o en lugar ende. Y gracias también por atraer a tu siervo que va a compartir tu palabra con nosotros en esta tarde. O kunya so echan del o su echan sa palabra o. Que nos ha dado la gracia en esta tarde, Padre. O chan da so ko am saini. Y a todos los que nos acompañan, Padre, Un día no me acompañamos, digo. a través de Facebook, O chan Facebook. los que están conectados, Padre. Don go conectas, digo. Te pedimos que tu gracia sea con ellos también, Padre. O kunya nyawa chan kunya so echan atiai. Que prepares nuestros corazones y el corazón de a cada uno de los que están escuchando en esta hora. O kunya ni so karsio, o kunya karsio nos konon ko ganari. Y también la dirección de este seminario, Padre, O kunya chan seminario de estigo. que sea dirigido a través de tu Espíritu Santo, Padre. O chan kadri ke chan Espíritu Santo estigo. Porque así es tu voluntad, Padre. Porque kaga na chikate mo estigo. Por eso te agradecemos, Padre, O kacha chawa so por tu amor y por tu misericordia Chan diote wa chayit nante wa. con cada uno de nosotros, Padre. O kondaskore. Y todo esto encomendamos en tus manos O dio charishno o dia. y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una oración que ni Señor Cristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar otro himno, O kunya plashko himno. el himno número 22. Himno número plando tuo. A Dios demos gloria. Ay Dios en el nombre. Amén. Amén. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es
Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá. Amén. Amén. Bueno, vamos a invitar a nuestro hermano Silverio Mora de la Iglesia Buena Nueva de Tlalnepantla de la Ciudad de México para que haga una oración. Pokoknya na invita ang na Silverio Mora sigana yo la ne pantla chikia ne chana na oración cho seminario. Adelante. Buenos días, hermanos. Ni son dos hermanos. Me llamo Silverio Mora. No, Los que no me Silverio. conocen, Na Silverio Mora ganó la video nya. vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Porque ya nya la ne chana na oración. Señor Padre Santo, Osti o en esta tarde te agradecemos pokoknya msai ne jawash we. porque usted nos trae a escuchar su palabra. Porque no es lo una palabra. Es alimento para el espíritu, Garas con la plata espíritu. para que fortalezca nuestro espíritu, Pachana power sa espíritu. para que todos los de esta congregación Pachana nya congregación de afirmen tu palabra, Señor. Pachana nya palabra. Ya que el Padre Abraham, O coño stiwa Abraham. Padre de la fe, O kanga stiwa chope. él recibió una promesa O coño busca promesa in. que iba a ser padre de multitudes, Chana ka estilo cantan. pero su esposa le dio a su sierva como mujer Pero vi hoy na dos kam suwe chana ka istas nye. y tuvo a su hijo Ismael. O coño na istas nye wana Ismael. Pero Dios promete y cumple, O Dios ne promete o ya ne cumple. y le dio su hijo que Dios le prometió. Ya ten dos nye lo puede se chata. Y entonces mismo Dios le dijo, O iba de Dios se fue o. ve y ofrende a tu hijo en el holocausto. O yo ya dos nye lo están. Y él fue, O ya de yo. pero el hijo le preguntó, padre, O ya de nye ni chai stein. llevamos todo, O anam yang. ¿y dónde está la ofrenda? Donde es pina kalostani. Padre Abraham dijo, O ya te está Abraham fue. Dios proveerá. Dios se eran. Entonces cuando alzó su mano a su hijo, Ahora es que cuando ya se apareció el ángel, o carlos cangle. le dijo, no le hagas daño al niño. O ya te cuena la chicola ya o yo con. Como vi que no me negaste nada, O cuando ajana la gate guate chatana. yo cubriré lo que te prometí. O na ne cumple na cuando. Al voltear él vio un cordero enredado en el zarzal. O cuando de chen ay ne kan des kaslian ya wi ni kan ko. Dios proveyó la ofrenda. O Dios en dona galostan. Para Dios no es nada imposible. Para Dios es kana mo kuisia. A mí me sorprende O na na duena porque en este pueblo, porque chengre na. muy lejos de la ciudad Kyo chan o diara na siga. y con otro idioma, O cuando se cochen chuere. aquí ha venido Dios Donde hoy ya Dios. a predicar su palabra O ya ni predica palabra. y para que todo país Chana nyak chisqui. reciba la salvación. O chana chon la lo tío era. Un pueblo muy bendito, Los gas o chino ka cham kwang sia. aún muy alejado, Ni si kyo chan era. pero Dios tiene misericordia de todos nosotros. Pero Dios ini na te nyat an. Le damos gracias Yo va shwe. porque la palabra llega aquí Porque cha palabra niang la de. en el nombre de su Hijo Jesucristo. O que anis ni Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.
Ahora, hermanos, vamos a ver un documental Jadi ini hermano ya sudah dokumental. de la misión Buenas Nuevas. Con ello ya fue. Amén. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estaba firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia, enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra, ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia, formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, Él ha guiado diferentes formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecuciones en el camino, estamos haciendo el trabajo de anunciar el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. Incluso en este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, siendo libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el Auditorio Muguwa en el año 1986. Después se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 30 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano y en el invierno de cada año se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen al compartir sus experiencias unos con otros y al escuchar la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989 en más de 90 países, actualmente los misioneros están predicando el Evangelio activamente. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. En 2014 iniciamos el Congreso Mundial de Líderes Cristianos integrado por ministros nativos de cada país, quienes con el intercambio de experiencias han podido fortalecer su liderazgo. En Kenia, los líderes cristianos formaron una organización cristiana llamada NPBC, por líderes cristianos de Kenia e instituciones cristianas. Además, cada año está aumentando el número de ministros de América del Norte, América Central, Sudamérica, India y los países del este de Europa, quienes desean trabajar con la misión Buenas Nuevas. Los evangelistas que llevan el evangelio correcto a las personas y quienes guían a los santos a vivir por la fe son los que deben estar más cerca de Dios. En el año de 1976 comenzó la escuela misionera de la misión Buenas Nuevas, que consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje, en su envío y la vida de su ministerio. También desde varios países se están enviando cientos de ministros quienes se graduaron mediante el Mahanaim Bible College, y desde el año 2010 se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede. La misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, desafío y unión en los jóvenes a través de varias actividades.
El World Cup está programado con diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Sports es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con mucha aceptación en diferentes países y está tomándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. El libro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, que fue publicado en el año de 1988, actualmente es traducido en 24 idiomas. Está guiando a las personas hacia el verdadero Evangelio y hacia el correcto mundo de la fe. Además, en el año 2010 se estableció una emisora de televisión PBS en Kenia para ampliar las actividades de la misión en África. Además de estaciones de radio, contamos con sitios web operados en 14 idiomas los 365 días del año, donde las actividades que se llevan a cabo en el mundo pueden verse en tiempo real. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, dando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, ha influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos, salvando así también el corazón de ellos. El pastor Oxupar, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también se dedica a realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes que fue fundada por él, así también como el Coro Gracias. Él ha hecho que todas las personas que se encuentran con él cambien y tengan una nueva esperanza. Últimamente se ha encontrado personalmente con maestros y líderes de diferentes países para predicarles el Evangelio. Especialmente está colaborando activamente en la educación de los jóvenes a través de las actividades del IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ningún error. El perdón del pecado da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio y es lo que nosotros predicamos. Amén. En el documental vimos, hermanos, cuando Dios promete algo, es que cumple su promesa. Documental con Dios Esa es la promesa que le dio a su siervo, hermanos, promesa no da en su de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, Chana el Evangelio no está predicado, para que el mundo reciba el perdón de sus pecados. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a escuchar ahora dos alabanzas del grupo Alba. Pokoknya ini kuna alabanza grupo Alba. El primero es Consumado es, O tu pulau naga kalau giung-ging. y el segundo es la Samaritana. O ka pulau naga Samaritana. Vamos a escucharlo. Se kuna ina. Al mundo vino, el mundo no le conoció. Él era el verbo que al principio
Él fue molido, mi castigo lo pagó. Por mucho tiempo yo ignoraba de su amor, su misericordia me alcanzó. Y consumado es su sacrificio, y con su muerte
Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pues qué hermosas alabanzas. Nhớ cho nhà alabanza. Bueno, ha llegado un momento, un momento para escuchar la palabra de Dios. Una palabra de Dios. Vamos a recibir al pastor con un fuerte aplauso, hermanos. Voy a recibir pastor. La iglesia Santa de la Ciudad de México. Pastor Salvador Pérez, Gate, Yanillo, la Nepantla, Ciudad Chiquia. Nuevamente, fuerte aplauso, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Mi sondaba, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ahora estoy en ya, tengo bande. La primera vez que vengo aquí a San Miguel, Paniscahua, San Juan. San Miguel, ¿verdad? Hablo ya que hace actriz, cuide. Estoy agradecido de poder venir y compartir con ustedes la palabra de Dios. Estoy en ya que esa palabra de Dios. Y pues es una bendición muy grande. Garasan cuando chucha. Estoy agradecido que nos recibieron con mucho, cariño. Apoya estoy en ya porque todavía estoy en recibe con. Vamos a estar aquí hasta el jueves compartiendo. Hasta ni está jueves, una hoja parte. Sí, el seminario dice la fe que viene por el oír, ¿verdad? Seminario, pues ya fe que ya Necesitamos oír la palabra de Dios. una palabra de Dios. Y vamos a leer entonces San Juan capítulo 4. Vamos a leer Ya San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Desde el versículo 7. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, De no inane pulonya ya punta chana gate escrita tan ka fariseo na chana inare na chana Jesús ne gate to kala tan to que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, sino que Jesús gan to y discípulo. salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, O se ga Judea na yo to se ga Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. o lo che ten se ga Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. O gate ya na ga se ga ciudad Samaria na o na Sicar na se ga se Jacob en ga José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. O coña gate to pozo na Jacob na gate Jesús na coña na ya te tu bueno ya na o ya te qua to pozo no ga Jacob. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. O ya no ga ya te ya ya te Jesús to dana con. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O al discípulo John se ga ciudad na o ya na. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando manga samaritana na chukue na mo chan ko don ta judío na o nyang jo o nya na gate na ga sama samaritana na porque gate samaritano con la ya ra den. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Oye, te chukue Jesús chukue na gate su ji yo ga gate chukue no Dios ne ga no chukue o ni ne chana ta cha ko na ko ne nyang na o. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Oye, te no más hash mana pulo nya gate de approach on el pozo chana ta on ni ne pozo de. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ota julan bueno que un posible Jacob un gate no da pozo de o gate o Dios niera o Dios cora. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Oya te shkwen Jesús kwen gate Dios no ore na te shia te kite. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O mas que Dios no gate ore no tan gate la te kite sino que no gate po kwen gate singa sin po no buang gate no casco vida no kia. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Oya te no ma ga chue na pulonya ta o chana la te kita ne ya te la te kan no. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Oya te Jesús kue no shiga ki ne ya te kan ne. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Oya te no ma ga shkwa ne ko ke chala si ki nya na ni chen chue Jesús ko ne ga te la si. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Porque yo viene gate chini checa porque fue chini. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Oye, a ti no más ganas de pulonya se tacha cuando profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ostibrena ni no yorena o gate sin internet no vengan a Jerusalén de a internet. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oye, de Jesús fue un ángel señal de ñana chana wantiang brona o brona gani ne chana ni rontai ni Jerusalén la señal de sino que están. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O wana gate no wana no la yo te van o gate brene gate no o puña gate na no yo te porque esa chacho la tan día la chonta judíos. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O puña bro na día no puña bro ngani na cuando ahorita no mire en un gastaine o espíritu no chingine porque que haga testaine puña no Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O Dios diga espíritu o lo chapna no pero espíritu. Le dijo la mujer, sé que de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Oya te no más que buena yo te voy a chanam kiano ga Mesías no Cristo no cuando re no kiano gate chan yo chavo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Oya te Jesús puedo na ga no puedo. Entonces, en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ahora un glam ka discípulo era yo era porque fue os con ana o gate goñana pues gate pues escucha canichara en gacha fue Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, o goñana mana no te ya te yo se ciudad ya está está venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? o ka ya ya de Dios con el fue ona Dios no nay das iriga Cristo te van. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a compartir hasta este versículo, hasta el versículo 30. Hasta donde está versículo 30. Sí, algunas personas me han preguntado qué libro es bueno de la Biblia leer, ¿verdad? Toda la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Pero yo muchas veces les recomiendo leer el libro de San Juan. Porque el libro de San Juan es un diálogo entre Jesús y las personas. El libro de San Juan sino que fue ahora Jesús o que y en ese diálogo podemos ver que las personas platicando cambiaron. Entonces, por eso para mí es muy asombroso ver que las personas cambian. Sí, porque la Biblia es la palabra de Dios y tiene poder para cambiar.
Biblia ga verso Dios ne o si verso chana shara tan. Y Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? O Pablo pues ga libro Romanos na tinushka ne viene la que ga chala evangelio ne porque ga verso en Dios. Pues muchas personas están buscando poder en la política, en la ciencia, en la economía, ¿verdad? O ka anda na verso na cha política cha tio de o chon Dios las tacha. Pero el dinero no ha podido cambiar a las personas. Pero ni na la ka shara tan. Al contrario, las hace más egoístas, ¿verdad? Sino que no la tera tan. El poder político tampoco ha cambiado a las personas. O coño verso política na de la verso shara tan. Igual las hace más altaneras y egoístas, ¿verdad? O coño no la tienen tan era ya liar de tera. La ciencia tampoco ha podido cambiar a las personas. O coño cha tio te la ka shara tan. Las hace creer mucho en sí mismos como personas importantes. O na ra tan na cha no la tera cha iwe cha lo ala cha tera. Entonces la tecnología tampoco ha cambiado a las personas. O coño Dios na tecnología na de la ka shara tan. La religión tampoco ha cambiado. O coño na religión na de la ka shara tan. Pero si una persona platica con Cristo, Pasal na ta tara cha Cristo na cambia. shara. Tan solo por platicar y conocer a Cristo, una persona cambia. O cha cha Cristo na o ga de nya mo shara bi dore. Yo he pedido y anhelo que Dios siempre, que yo comparta, las personas puedan cambiar. Ona na dia ta na cha na cha ta na shara. Que lo que nosotros vemos en la Biblia también sea para nosotros, para nuestro corazón también. O coño na de ya lo Biblia ko ta na ora nya para que cha na karsia. Si no puedo lograr este cambio en una persona, mi mensaje no tiene sentido. O sa na la ko ni ya cha as kon ta cha men cha de na ko te na. Yo quiero siempre que Dios se manifieste cuando compartimos la palabra, igual que la misma Biblia, exactamente. O coño na ka ta cha na Dios ne ka lo Dios ne sa palabra coño ana iwe de Biblia. Porque Dios no nos dio una religión Porque Dios ne la das ka na religión. y tampoco nos dio una doctrina, O coño la ta na gas ka doctrina coño. sino que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Sino que Dios ne da es ni Cristo nya. Y Jesucristo no es una religión ni doctrina, O Cristo ne la gas ka religión ni doctrina coño. sino que Jesucristo está vivo Sino que Cristo ne o y la palabra es viva o coño palabra el ora. y la palabra nos muestra el corazón. O palabra ne ora ne karsia. Entonces las personas que se conectan con la palabra cambian. O ta no ne conectado palabra ne cha ara. Es como el ventilador, si lo conectamos con la luz, funciona. Kalau te ventilador panas ne conectado aquí ne ga te yuran. Y la televisión también, si la conectamos a la luz, prende O también. coño televisión ne conectado aquí ne ko chiquira. Y el refrigerador también prende cuando lo conectamos con la luz. O coño ne ga refrigerador ne ga te ko te ne conectado aquí ne ya te nya. Y la lavadora también prende cuando la O conectamos. coño ne ya ta coño ne ko te nya ne conectada. Pero también nuestro corazón tiene que cambiarse cuando escuchamos y conectamos con la palabra de Dios. O coño karsia ne te ara ne ne conectada o karsia en Jesús coño. Y eso es lo que yo he visto en la palabra, que es poder de Dios. O kaga na cara ga verso Dios ne ka palabra. Y es que por eso yo también me siento contento de ir a algún lugar para predicar la palabra. O ka na stu nya ya ta lugar cha na cha ora ta. Y puedo ver esa manifestación de Dios. O ka ne ya ne cha na Dios ne nya. Y es por eso que para mí la Biblia es un libro maravilloso. O ka cha na Biblia ga ska libro no ta ya nya. ¿Para ustedes es maravilloso la Biblia? Para wana nya nya Biblia. Ustedes se duermen cuando leen la Biblia. Wana cha ne ko Biblia ne. Nos dormimos, ¿verdad? O kia ne. Pero si estamos muy necesitados de Dios, la palabra es muy profunda. O sea, na ye na o Dios nya na ya te palabra na ta ya nin cha nya. Y la Biblia no es que el reino de Dios sea ángeles y arcángeles, sino el reino de Dios es en la tierra, en el corazón de nosotros, ¿verdad? O la Biblia na ga te ora nya na si inglés y kan ga chat no Dios sino que cha na ora te ne karsia nya de ga Allah Dios. Si no es algo fuera de este mundo, de este planeta, ¿no? Os ina o de church libre ga. Sino en este seminario vamos a compartir el corazón y yo creo que ustedes también van a sentir mucha felicidad por la palabra. O seminario na cha na ga ne karsia nya ko yesta cha na ta yestu are o seminario. Entonces aquí está hablando esta historia de una mujer samaritana. O de fuera esta historia como an pe samaritano.
Y nosotros, que cada palabra de la Biblia nos explica por qué razón sucedió cada cosa. Os ko palabra lo Biblia nan ora yang ka chang pos kon nan. Entonces Jesús tuvo que ir a Samaria, dice. O Jesus tai cha khen si ka Samaria. Pero Jesús pasó, dice, al pozo de Jacob. Pero Jesus dia cha hai sin dio poso i Jacob. Y pasó a la hora sexta. Or hai ro squo sang. No pasó temprano ni tarde, sino a la hora sexta. Or hai ro yo bang ko nya plus nang sang. Aquí, ¿a qué horas es cuando hace más calor aquí? Nga pro ga no dia la te ke dei. ¿A qué horas hace más calor? A las 12, a una 2 por ahí. Or ti ko ta ro sko nan. ¿A esa hora ustedes quieren salir a la calle o quieren estar en la casa? Ka ro ya te ke on nya te ya te ko ka ye. ¿A esa hora quieren estar en la calle? Ro han ka te ke on nya te nan. ¿Por qué? Porque Ya hace calor. porque ke. Pero en ese momento esta mujer salió en la hora de más calor. Ka ro no ma na o ro no ke la te. Entonces la gente no está ahí en ese momento. Pero tai na la ai de ka ro no ka. Pero tenemos que preguntarnos por qué ella se fue en esa hora. Pero tai cha ni cha ni ka cha ma o ro ha. ¿Por qué no quería que alguien la viera o platicara con alguien? O cha na la ka te cha nai tai ai o ta ta ra cha o. Pero podemos saber una cosa, Jesús la conocía a ella. Pero ka yo tas ka cha na Jesus ni yo e mang ha. Y no fue ninguna casualidad que Jesús fue a ese horario. Os i ka cha yo te Jesus bro no ka. Y Jesús sabía que iba a ir ella. O Jesus na yo te cha san no mang ha. Y Jesús empezó a platicar con ella. O Jesus is nang do cha mang ha. Ella dijo, ¿por qué tú siendo judío te diriges a mí siendo que yo soy mujer samaritana? Pero mang ha yo na kwang ta judío para ka chan khian cha ta cha o nya na ka sta ta samaritana. Porque judíos y samaritanos estaban enemistados, ¿no? Porque ta judíos son ta samaritana na las pues ya. Sí, ayer el hermano me decía, ¿no, hermano? ¿Pero cómo fue? Me decía que se pelearon los de Yultepec y los de Pani. ¿No? Ya, Quila, pelean. Ah, ya te hermano güey yo está ya cha na song da ta que shin con escuela. Entonces se pelearon y se quedan como enemistados, ¿verdad? Ah, ya te song na como que cha la pues ya ka re ha. Entonces se hace una, ¿cómo se puede decir? Una venganza y ya no se tratan bien. O ko nya chue re dan ta ko nya ya te la pues ya. Entonces ya el pueblo de Israel estaba dividido en norte y sur. O ko nya che Israel ne ko kwai la se ga de norte ko se ga de sur. Y ya aunque eran israelitas, pero ya no se llevaban bien, ¿verdad? O ni se ga ta Israel ne pero la pues ya ko nya. Entonces Jesús empezó el diálogo con ella, dame de beber. Ya te Jesus nang do cha no ma ga na ya ta cha ko. Y ella contestó también a Jesús, ¿verdad? O ko nya ma ana shi kwai Jesus. Primero, ¿cómo que tú eres judío y me pides a mí que soy samaritana, dame de beber? Ah, ko lo na mo cha ma ga ta judío ne de nya cha ko ya da cha ko. Primero ella le pareció extraño lo que Jesús le dijo. O te ko la ma ana como que cha la ya te como cha ko Jesus. Sí, porque ella vio a Jesús como un judío como cualquier otro. Ah, porque na Jesús cha gastan ta judío no cualquiera ko nya. Pero Jesús no era un judío, era el hijo de Dios, ¿verdad? O Jesús la ta judío no sino que gastan Dios. Pero ella en ese momento no lo sabía. Pero ma ana bro ana la piote. Entonces Jesús le pide, dame de beber a Ya ella. te Jesús nya cha ko no ma ta cha ko. Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide, más bien tú le pedirías y él te daría agua viva. Ah, ya te Jesús ko na so ai ka yo te na ga te ga no ka na ga te ala te ga te ko sino que hoy nya cha ko nya. Nada más que la conversación era muy extraña, Sino que muka chandana como Dios como rondo etaña. porque Jesús hablaba de otra agua y ella hablaba de otra agua, eran diferentes. Jesús yo cha escucha, pero mahana escucha con Dios puta. Sí, es como, ¿ustedes qué creen que es esto? ¿No? Este es un vaso que tiene, ¿qué cosa tiene? Bueno, usted ganancia, ¿Qué tiene? ganancia. Agua, pero un científico va a decir, este vaso tiene H2O. Pero científico pueden chanacia H2O. ¿Sí? Pero yo, no es cierto, eso es agua. Ana, yo check agar. El científico dice tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Pero H2. científico pueden check hidrógeno, pues ya oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ya hidrógeno, pues oxígeno cierra. ¿Sí? Entonces, ¿hablan igual o diferente? Pues yo estas cosas. Es lo mismo, es agua, ¿no? Hasta ya te check on. Pero el científico puede decir esto, podemos sacar hidrógeno y podemos sacar oxígeno. Ya el científico pueden check tiene copro, hidrógeno, pues oxígeno. ¿Ustedes cuando hablan con un doctor se entienden? Van a juegos con doctor, ya un contador. No se entienden porque él habla en términos médicos.
Dios có một quay chơi gai tỏ Con un contador a veces se entiende. quay nhất có tặng con tỏ nhá eo con tỏ Tampoco, ¿verdad? Con un với nhà político lá eo con tỏ quay nhất có politico habla en otro lenguaje có nhà quay diferente. A veces, có nhà sí. quay lá nhà con tỏ Entonces, entre Jesús y la mujer samaritana había un lenguaje también diferente. quay nhất Jesus mà Samaritana hắn Dios có một quay pero có nhà trong đó El lenguaje de Jesús es celestial, ¿verdad? chân quay Jesus cái chân tên này quăng Y el de la mujer, ¿qué tipo de lenguaje es? pero nó mà hắn cái chân quay mà hắn De tierra, de la tierra. nó lùi đấy O sea, de las circunstancias que están pasando. chân nó có lùi đấy Y yo creo que nosotros todos los días, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos cosas celestiales o hablamos cosas? năng cái chân quay chân chân nó nó quăng ¿De qué preguntan? ¿Qué comiste? cái ¿Verdad? nó nên chào cái này cuốn ¿Cómo estás? tao bắt đầu anh ¿Qué cosa preguntamos? ¿A cái nó dónde nên vas a ir hoy? chào thì hết sao chân ¿Alguien de ustedes habla de este? Oye, es el reino de Dios. ¿Así hablan del reino de Dios? ¿O bao hablan? nhiêu chân này quăng nhá nhà này quăng Los esposos a veces se pelean, ¿verdad? O siempre, entre nó chào nó xéo rồi siempre pelean. điều rồi Y también discutimos con los hijos también. quay nhá có tiền chồng ở suy như Y xéo rồi hablamos que la economía sube o baja. có tiền quay chấm rồi quay nó để nhăn Siempre hablamos cosas đâu rồi quay chả terrenales. ¿Sí? là lôi dữ đấy Pero cuando Jesús habla, ¿de qué cosa habla? ở đây Jesus quay cả chân quay Cosas celestiales. chân này quăng quay Entonces ella, tú eres judío, dice. mà hắn nhớ quay ngất này có Dios ¿Y tú por qué me pides a mí? pero cả chân nhớ cho cô nhá Pero si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua y yo te daría agua viva, dice. pero số anh nhớ tới cái ngàn này cả tôi nhớ cho cô là ta cho là ủ Pero ¿dónde tienes esa agua viva? Pues aquí está el pozo, ¿dónde hay agua viva? ¿Dónde pero está? để cái cho là ủ ấy này pero để cho cô số quay để cô cho là ủ Entonces es un diálogo muy disparejo, ¿no? anh gas cái chân đó nó có cho nhà là nó chỉ phải chạy Entonces Jesús está mal o ¿por qué habla así? Jesus y nhận quay pero cả chân quay của nhá No se pueden entender entre ellos. là cả cái ai cũng có của nhá Entonces ella primero se sintió, él me está abordando, siendo que otros no me toman en cuenta. cho nên đây quay của nhá này cho nên nó có tâm đàn lá gặp tên này còn tỏ đấy nhá Pero al final de cuentas ella en su interior dijo, bueno, a ver, dame esa agua viva, ¿verdad? pero mà anh cái tên này cả sự yêu về tao lấy cho anh ủ của nhá Pero tal vez como probándolo, ¿de dónde la va a sacar? a lo mejor có thể cho nên probar nhá để em lo cho tao đi ¿Pueden ver cómo va fluyendo la conversación? cái này đó mà rồi Si cho vamos nó siguiendo. sẽ mình chẳng nhá này cho là nó Podemos saber cómo estaba pensando ella. có cho nên em muốn rồi nếu mà nó bình tĩnh Yo les decía en la mañana que ahora yo soy experto en conducta humana. này mà sẽ là cho nàng sẽ nó tiêu cho nó rồi nên tao đi ¿Ustedes creen que yo soy experto en conducta con humana? thiếu thì cho nàng gas tao nó tiêu cho nó nên tại chỉ đó Yo no tengo títulos, là cái título nhá của nhá pero yo puedo ser experto en conducta humana por parte de la Biblia. nàng nó tôi cái hiểu ta cho nó rồi tại sẽ tôi cho lo Biblia Porque ahora yo puedo ver cómo fluye la Biblia de una manera muy precisa. cái chân cái này em muốn rồi cái này Biblia nhá tôi là Y mi experiencia en la vida me hizo fracasar en todas las cosas. cho experience nhá lo yure này biết gì chạy nhá lo yure Y aunque fui con algunos grupos de autoayuda nên sẽ vào grupo nó cho này này tại như đại nhá y no pudieron cambiar mi vida. lá gọi là sẽ Biblia nhá Y también me recomendaron que fuera un psicólogo. có nhá quay cho as cái psicólogo Tampoco cambié. có nhá lá sẽ Y después pensaron que yo estaba embrujado, ¿no? cho nên nếu mình giải cho nàng nếu mình buộc hại nhá Entonces también fuimos con los brujos có thể ăn sự giáo grupo của nhá a que me limpiaran con un huevo, cho nó suy đấy nhau suy a que me dieran con ramas de pirules, cho nó nhẹ đấy nhau cả cái luôn a que me hicieran brincar en un círculo de alcohol, này sẽ nếu cho ngoài cho cái círculo alcohol aunque me leyeran las cartas, này sẽ lo để carta nhá aunque me hicieran lo que me hicieran, này sẽ nếu tôi chồng rồi này nếu không yo nunca podía cambiar. pero lá gọi là sẽ đấy Ninguna cosa me cambió. ni con là lá sẽ Entonces yo quería mejor morirme, ¿no? Dije, các cháu gọi ta khang về làm tiền ay, que este mundo se acabe, ¿no? cái chân chi trả lời dưới về làm tiền ¿Para qué existo? ¿No? para các cháu xoay lời No dưới tiene sentido, no le hallo ningún sabor a la vida. cái ổ tết có là này cái nào dưới là cho shop dưới Si la vida es así, prefiero mejor morirme. sẽ bị đã gặp nhau một hồi chặt khang Sufría mucha depresión, vậy cho hẹn nó cái trả presión sufría mucha ansiedad vậy cho duet nào cái nhá y tenía muchos problemas. cái cho problema như vậy Entonces no pude cambiar nada en mi vida đó là sẽ bị đại hasta que conocí el Evangelio. cái nhà này video mình cái lời bằng khen
Entonces el Evangelio transformó mi vida. Oleh Evangelio ni syang ra bidanya. Cuando no había nada que me pudiera cambiar, Ora las ka na tu syang lanya. ni ciencias, ni disciplinas, Ni chatiote ni ni disiplina. terapias, Ni terapia. ni filosofía, Ni nagas filosofia. todo yo busqué. Ok ana janna kunya. Por eso yo ahora les digo, soy experto en conducta Ok sana. chan pai chana ta ya hyo tanya amoro cha lu yu de chan. No lo aprendí en una escuela, Allah was ai cho shlo. lo aprendí en la escuela de la vida. Ai sin ge ni ai cha shlo. La vida misma me hizo entender que el hombre no puede cambiar. Ai chan ni de vida ora nya chan la ka yu ai. Y algunos piensan que las personas van a cambiar. Eso es una ilusión, Kon ta ni ste chan na shang ta kunya na garas ka chan shkete. es una fantasía. Garas ka chan shkete. La palabra de Dios es la verdad objetiva. Chan la palabra de Dios se diga no chinyi no plo. Lo que conocemos del ser humano es muy superficial. Na no ni long na chan ta lo chen yu na ga na lo yu te nya lo te nya. Entonces Jesús hablaba de manera objetiva del reino de Dios. Chan la Jesus ko chan ni la chan no Dios. Y Jesús dijo, Dios es espíritu. Ko na chan Dios ga espíritu. Dios no es sentimiento, es emoción. Dios es la ga mor ta o ta mor stu nya. Y muchas personas quieren experimentar a Dios en sus sentidos. Ka chan ta ka tre ka hyo te chan Dios mor shte. Jamás podrán encontrar a Dios en los sentidos. Pero ocho ko Dios era mor shte. Porque no podemos sentirlo a Dios. Porque la ko kita en Dios. No podemos tocarlo. La ko la en. Tampoco podemos verlo. Ko punya la ko ni yang. Pero hay algo bien importante, es que Dios nos dio la palabra. Pero Dios que no lo cha Dios en toda palabra. Y las personas que conversaron con Jesús, Tanong da cha Jesús ne. Jesús no los sacudió. Jesús la sunya era coña. Jesús no les dio una sobada, ¿no? Coña Jesús la da. Jesús no hacía alguna terapia de rehabilitación. Coña Jesús la dice terapia era coña. Jesús daba la palabra. Jesús da palabra. Y la palabra, cuando entra a una persona, Otra palabra está en que se hace. aunque no la entiende Dice la ya contar. y no la va a poder entender, O en la ko ya contar. pero la acepta, O no era aceptar. esa persona cambia. O cada tan No necesita muchas terapias. la na o ka cha terapia era. Necesita conocerse bien a sí mismo. Que yo ta cha yo rei meter. Y Jesús dijo, Dios es espíritu. Jesús ko cha Dios ga espíritu. Esta mujer dice, ¿dónde adoramos? Pues los judíos dicen que en Jerusalén, nosotros que en este monte. ¿Dónde es correcto? Ya dalam angka ni chana dia na chana no na gate judío ye cha donta ne pero ye cha Jerusalén. Vemos que ella tenía mucha doctrina religiosa. Ni ya chama ta cha doctrina cha religiosa sí. Eso es, todos los seres humanos tenemos doctrinas religiosas. Ta chali una sea doctrina ga religiosa. Pero estas doctrinas no funcionan. Pero doctrina la na era nya. Y Jesús le dijo, llama a tu marido. Ya te Jesús ko yo Versículo 16, ¿lo pueden leer? ¿Quién lo quiere leer? versículo que ushko na gate ta ya te chuera na. Y aquí vamos a ver esta parte bien importante. ¿Por qué Jesús le dijo, llama a tu marido? Ote ri yang parte no to cha ga cha Jesús ko cha na shkio Sí, hermano, fuerte. Jesús le dijo, Jesús puedo ve, llama a tu marido y ven acá. que ashka ya ki una te kandre. A ver, aquí nada tiene que ver el marido, ¿verdad? Ande na ska cha na cha ki Es una conversación entre Jesús y ella. nga cha da Jesús o ma te kan. Pero aquí es una parte bien importante. Pero de Dios no cha luk cha re. Cuando Jesús le dijo, llama a tu marido, Ade Jesús puedo cha na shkio ki esta mujer pudo sentir que estaba viviendo, más bien ella vivía con el sexto marido. ma hana como wa kas po ki ton ta ina. Entonces Jesús le dijo, no tienes marido, esto has dicho con verdad. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ¿verdad? Ya de Jesús puedo na ga ti nish ko porque you no tan ta ina no kas po ko ne es ik ki ga. Esto es lo que quiero compartir por el medio del seminario. Ande ga na ka ta o cha seminario. ¿Por qué? Porque esta es la parte que nos corresponde a nosotros conocer nuestra forma de ser. Ande ga parte no ta cha lo cha ga te shkwen cha na ku yong ni. Sí, entonces vamos a ver, dice el 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yo po na ga te shkwen ma ko las ki ni. Jesús le ha dicho, bien has dicho, no tengo marido. Ya de Jesús puedo la pues shkwen na ko las ki ni. Dice el 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho? Es ik ga no tengo pues shkwen. Sí, dice el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya de yo po de na no ma na na kula nya se ta cha kwen go profeta. Aquí es la parte que nosotros vamos a
analizar bien, porque esto es importante. Dega parteno lo cha les pueden pensar, ¿no? Porque dega Esta mujer, o sea, es una mujer que está viviendo de manera inmoral, ¿verdad? degas como anos uy ngunyana como la wete. ¿Es una mujer buena o es una mujer Das mala? como anos uya, degas como anos china. ¿Cómo se ve? ¿No? Ha pasado por 5 maridos o has tenido 5 maridos y ahora tiene otro marido y no tiene marido. Oye, gate uy na Dios ko iu ka squana na pero yo tas iu nga. ¿Eso es una vida correcta o incorrecta? Garas ko vida no ñi o garas ko vida no la ñi. ¿Es buena vida o mala? Fue vida gata chiña vida. Para nosotros Mala. mala vida. Sí, ¿verdad? Para ñana na chiña vida. Pero esto es importante porque Jesús quería mostrar es su problema en su corazón, ¿verdad? Pero degas ko na no porque Jesús ya te problema en el necarsio. ¿Por qué ella por qué ha tenido tantos maridos? Porque ella quería ser feliz. Gacha tong uy porque ya te cuistu. Pero esa felicidad lo está buscando en los deseos del mundo y de la carne, ¿verdad? Pero Tuhan kan na chachas cuide lo kunare. Entonces, la sed que ella está teniendo es una sed espiritual, pero está siendo atrapada por una potestad. Pero chanquite espiritual, pero pueden hay caos, cachas cuide, pero espiritual. Sí, hay algunas cosas que para nosotros pueden ser correctas, pero Dios las ve como pecado, ¿verdad? Pero pero para Dios es negar. Pero nosotros no sabemos por qué actuamos de esa manera. Pero la yota gacha naiginya. No sabemos cuál es la raíz de ese comportamiento. La yota de atison chan ¿Por naiginya. qué se está comportando de esa manera? Pero gacha naiginya moro. ¿Qué hay en su corazón? Ganan dia negarsia. La Biblia habla de la lascivia o de la lujuria, ¿no? Jalo Biblia puede chan llega ere cha cuide. Eso es un pecado, Garas ko yo. pero ese no es el pecado, es un fruto del pecado. Yo kan garas sino que ga fruto yo. Entonces esta mujer estaba viviendo de esa manera Kono makan na kunya moron sui. y por eso ella salía a la hora sexta, ¿verdad? Gacha no makan ora pura skosen. Porque ella no tenía seguridad con las demás personas que la trataran bien, Porque la es seguro echa no está tan es puede ora. porque la criticaban, Porque bien daría tere. porque hablaban mal de ella, ¿verdad? Porque chiña yo le echa La consideraban una mujer malvada. porque puede echar en gas como no chiña. En ese tiempo una mujer que anda con varios hombres era considerada muy depravada. Pero te pudre caras como no hay cuñana en gate chico dale yo echa gas como no está ya chiña. Entonces la condenaban, ¿no? Oye te pues en la ring. Entonces ella en su corazón tenía amargura, Oye te tiene creación en Dios gate chalas oiga. tenía sufrimiento, Dios echa en gas. pero ella no podía cambiar su vida. Pero puede la cash en vida. Pero Jesús le mostró cuál era su problema. Pero Jesús en gana problema ¿Cuál es tu marido? gana kiwi. No tengo marido, dijo ella. Las de kiwi y no más. Es cierto, no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Chiñi chacacha na las de kiwi no gas poco Esto has dicho, dice con verdad. Oye, puede na chiñi pues. Esta palabra, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ocha palabra no mangai puede ajana pula ya está cha cuenco profeta. ¿Por qué tú me hablas lo que yo he hecho? ¿Cómo sabes mi vida? Pero hoy puede Dios ya no hay número yo te vida ya. ¿Quién te reveló mi vida? Gana vida ya. ¿Quién te mostró que yo soy así? O gana echa nanga punya. Él sabe perfectamente lo que soy. O Dios puede cantar. Y saben lo que nosotros vemos en la Biblia, exactamente nos dice lo que somos. O cuñana ni a la Biblia Dios puede tanga si fuera gacha no nena. Pero nosotros no nos gusta ser descubiertos. Pero nana la kata cha loña A mí me gusta que me reconozcan. o na kata spillon Me gusta que me alaben, ¿verdad? ya te sabe no re Sí, me gusta que me elogien, ¿verdad? ya te sana puede dorenya. Pero la Biblia es un libro que no elogia nada al hombre. O cuya la Biblia gas ka libro no lo pues fuera chantan. Lo exhibe, Sino que Pues, yo oran tan lo muestra. o oran en tan. Entonces Jesús primeramente le mostró cuál era su pecado de ella. O Jesús lo la o gana gatio no más. La lascivia es cuando los deseos de la carne, adulterio, fornicación o los deseos sexuales son lascivia.
O sea, llega, era la garacha, no llega, era cara, un tanque, ya no la garacha, la lascivia. Pero no es solamente la lascivia, sino pertenecer a una potestad. Os hecho chacate ya llega, era cuña, sino que Dios con todo persona, Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué el dice? libro de Efesios, capítulo 2. El libro de Efesios en el Nuevo Testamento nos habla El libro de Efesios, el testamento no puede, que toda la Biblia concuerda en lo mismo, nos explica. Oña, la Biblia la casi suon, fuera, no sara, Efesios 2 dice, Efesios 2, versículo 1, versículo 7. dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Con David, ahora van cuiva, chonque Dios, van. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Oña, ashko tempu. siguiendo la corriente de este mundo, Oña, chamo, lo corriente, lo yure. conforme al príncipe de la potestad del aire, O chamo, lo lugar, por sol, en. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, O espíritu nos fue, es que tonta, no liete. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, Oña, ana, y oña, ashko tempu. en los deseos de nuestra carne, O Dios, chascuite con año. haciendo la voluntad de la carne O una ingazona, no escate con aire. y de los O pensamientos, coña Dios pensar. y éramos por naturaleza hijos de ira, O coña algunas niñas no ite, y coña blanco. lo mismo que los demás. O coña es que tonta. Entonces, todos los seres humanos dice que vivíamos en la corriente de este mundo, O anda, se liure, yo le echan su era moro, por sol, Dios lo chiliure. en los deseos de la carne Sino que su era echan, chucuite con aire. y también en los pensamientos, O su era echan, pensar, y conforme al príncipe de este mundo, dice. O chamo, en un lolo, yure. O sea, estábamos en una potestad espiritual maligna. O sino que en su momento ya es por sol, chiñane. ¿Sí? Entonces, esta mujer estaba atrapada en los deseos de la carne. O no are, ne, guagachica, chucuite, yo no. Estaba siendo guiada por el príncipe de la potestad del aire. Sino que por sol, yure, ganando, o coña. Eso es lo que las personas no alcanzan a ver. O cagan la chica, enten, Las personas solo ven los hechos malos de una persona. O enten, yo ahora ya no chiñe, ni mai, ni mai. Pero Jesús sabe la raíz y el origen. Pero Jesús yo te le di a ti son de ora. ¿Por qué estás viviendo así? Gachan su ire, coña. ¿Quién es ese marido? Gan nunca kiwa. Ese marido es el pecado. O kiwa, nunca kiwa. Ese marido es el diablo. O cagan el han nunca kiwa. Ese pecado deja a su marido y busca otro y luego busca otro. O ya pues como ano plot en kiwa, ya de nansko, ya nansko. Es una mujer que está viviendo los deseos de la carne. O cagas como ano uy, chona, nos cuide. No es natural, no es normal. Lagas con tan natural, con tan normal. Dios creó al hombre y a la mujer, sí es bueno que tengan que se unan en O matrimonio. Dios, si no es como ano, y unos uy, chanas, uy, coña. Pero cuando una mujer anda con un hombre, después con otro y con otro, ya es una mujer adúltera, ¿verdad? Pero eso es como ano, skok, y no skok, y no, entonces ganas como ano, así es, coña. Pero ¿cuál es su pecado? ¿El adulterio o que es guiada por el príncipe de la potestad? Pero del aire? ganan que yo chanas, es ahora, o ta chana, espíritu chiña, me anda o era. Entonces ella tuvo que ser descubierta. O mahan me echen chico, ganan ganan. Jesús le dijo, llama a tu marido. Oye, de Jesús con eso, yo, kiwi. Entonces eso quiere decir que ella fue descubierta su pecado. Oye, ya te cuento chamahan, y ya tengo el lock, y ahí. Entonces Jesús también nos descubre por medio de la palabra. O coña Jesús, ne, gate, o lock, y ya chon palabra, de. ¿Quién es tu marido si nos preguntara a nosotros? Así ni chaña, ganan ganan, kiwi. Si Jesús quiere bendecirnos, darnos el agua, ¿están de acuerdo? O sea, Jesús ya te suan, coña, talla con. Pero Jesús no quiere darnos esa agua sino antes descubrir nuestras maldades. Pero Jesús, la talla, como hacen aquí, gate, lock, y na chiña, ne. Y esa parte nosotros queremos evitar o ocultarla. Pero la han gata, chana, ora, ya te coña. Pero la bendición de Dios no llega sin antes sermos descubiertos nosotros. O cuando Dios en el lago tierra, ya se no, lago, calor, Dios na chiña. ¿Por qué hemos vivido así de esta manera? Pero gache, coña, coña, amor. Y nosotros buscamos una solución. O nada, nada, como ora, chico. Empezamos a arrepentirnos Ay, pues no, yo estoy tan. y queríamos confesarnos Ay, cada chana, chan. y queríamos pedir perdón. Ay, cada ñan, chachliute. Pero de esa manera no podíamos librarnos. Pero coña, amor, la cual, con la coña. ¿Por qué? Porque el pecado es una potestad de las tinieblas. Gachana, porque gate, que va a casco por sol en el jardín. Si esta mujer tuvo que ser descubierta, llama a tu marido. O no más, anda, ya calor, ña, engaña, ya te esquió,
Pero lo importante es cuando ella reconoció, Là nó lo là cho nó mà hay video anh á. ella pudo descubrir que Jesús le estaba diciendo cómo estaba viviendo. Cho nên lo là cho tao một tao cho Jesus này gặp te của cái điều là cái. Y yo estoy agradecido a Dios porque la Biblia nos revela cómo hemos vivido. Na cái số giá porque Biblia ôi nhắm rồi quay. ¿Hemos vivido haciendo el bien o hemos vivido pecando? Quay cho nó quay này tao này kia. ¿Ustedes cómo han vivido? Quay mất rồi quay. ¿Bien amorosos? Tao ya quay diót te mai quay. ¿Bien amables? Tao ya quay. ¿O han vivido con mucha codicia? Tao ya gặp te gạo nè. ¿O ha vivido con odio? Tao cho sang te. ¿Ha vivido con rencor? Tao quay cho gặp ít te văn này. ¿O ha vivido en infidelidad también? Tao quay cho na nhị ổ anh tại. ¿O ha vivido robando? Tao quay nếu không ¿O nào. miente? Tao nhiều. ¿O qué hace? ¿Cómo estamos viviendo? Nếu mà tao muốn rồi quay. ¿Estamos haciendo cosas buenas o cosas malas? Gạt nhà nó này là quay nhà này là chi nhà nhà. ¿Cómo nos comportamos? Ở một nên là ¿Qué hacemos? Decimos malas palabras. gạt này nó chi nhà para Nos enojamos. O sea, Todos que- tenemos maldades, rồi ¿verdad? giờ là chi nhà làm gì ấy. Y engañamos. Học nhí ông. Mentira, ¿no? Muchas Cho cosas. nhí chứ quay. Sí. Vậy là Pero no nos damos cuenta que rồi estamos lắm tao siguiendo còn tao nó gì ăn cho rằng y no queremos reconocer. ở lát cả ta cho đi vô nhà. Pero la Biblia nos alumbra. Pero Biblia nó giờ ổ là soi nhà. Tú has vivido de esa manera. Ở quay này quý của nhà mò rồi. Tú has vivido en adulterio. Ở quay này quý ở. Tú has vivido en mentira, en maldad. Ở quay này quý cho của nhí nó cho chi nhà. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, es la verdad la Biblia. Thế nên tao cũng tao hai chi nhí trên cái Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra lo que soy. Gạt cho nó porque Biblia nó ổ là gan ăn cả. La Biblia me dice qué cosa he hecho. Biblia nó chukua ra gan ăn này. San Marcos 7:21 Sa Marcos tik làm được có. sí, dice, San Marcos, San en el Marcos. Nuevo Testamento, Gặp cái testamento quê. ¿qué dice? Mà rồi quê rằng. Ahí vamos a descubrir qué cosa hay en nuestro corazón, ¿verdad? Có bao lâu là nó này các chị anh. San Marcos 7:21 Sa Marcos tik. dice, porque de dentro del corazón de los hombres Rồi cái này các chị anh cứ này. salen los malos pensamientos, Rồi bên sản học sĩ. los adulterios, Chan bis are. las fornicaciones, Chan dễ gà rồi cái tông tèn. Los homicidios. Chan quê đến tèn. los hurtos, Chan này là con năng. las avaricias, Chan dễ gà đấy. las maldades, Dios na chi a. el engaño, Cha nhí. la lascivia, Cha diat rei với la envidia, Chat ít tèn tèn. la Chat chi maledicencia, nhà quê đấy. la soberbia. Chat nông này là La insensatez. Todas estas maldades Dios cha chi a đấy nè. de dentro salen Ở đến này là của rằng. y contaminan Còn này nhà rằng. al hombre. Này yêu. Entonces, del corazón del hombre sale cosas buenas o salen cosas malas. Này các chị yêu là chỗ nào nó square ta nó square. A ver, ¿quién me dice? Salen cosas buenas. A ver, Hasta salen nó cosas cho nó malas. chỗ nó square. Y a ver, ¿quién dice? Salen cosas malas. Hasta nó cho chỗ nó shi. ¿Sí? Của rằng. O algunas malas y algunas buenas. Hasta nó square ta nó shi. ¿Qué dice la palabra? Moro square palabra. ¿Cómo pienso yo? No importa, pero ¿qué dice la palabra? Moro này bên sản này là các chị này pero moro square palabra. Dentro del corazón de los hombres salen qué cosas? Ở thế này các chị yêu là chỗ. Adulterios, fornicaciones. Cha gì gà đâu. Sí. Yêu. ¿Hay cosa buena en el corazón del hombre? Dios là nó square này các chị yêu à. ¿Hay cosa correcta? Dios là nó nhia. No, dice que no. Biết là chẳng lo. Sí, entonces nosotros tenemos que entender, ¿cuál es mi marido? Các chị năng này chị kia có tầm gan gặp yêu. Mi marido ha sido el pecado. Yêu nhà nóบอกyêu. Yo he cometido pecado. Ở này gì yêu. No solo he cometido pecado porque el pecado me ha hecho pecar. Ý ta chỉ này ta kia nó xin cái kia nó này ôi nhà chặt này đấy kia. Y el arrepentimiento no es de los pecados, sino de estar apartado de Dios. Chả tốt tận tại nó sẽ chả có được cái xin nó cái chả có thiếu để xin Dios. Porque en la Biblia el pecado dice es errar al blanco. Chả na gặp tên Biblia yo chả kia là chả na. Hay una diferencia. Dios coi nhà là. Hay diferencia entre pecado y transgresión. Dios coi nhà nó gặp kia nó gặp nhà nó này. Por eso pecado es errar al blanco. Chả na kia nó gặp chả. Y la transgresión es los delitos que hacemos. Chả na gặp tên to kia nó gặp Dios nó này. Por eso la gente mide el pecado de acuerdo a lo que hace. Các chân tay nó này bia đấy kia một nó này đấy. Pero ahí le dice el pecado por el origen, no por el hecho. Kia nó gặp để oras in nó này đấy.
Entonces hay personas que cometen mucho pecado, ở Dios là nó gì này được kia otras con menos pecado, ở Dios nó chẹt đây pero todos pecamos, rồi á này kia porque todos fuimos apartados de Dios. ở á ¿verdad? được theo gì Entonces el pecado que todos traemos es nuestro marido en realidad. ở kia nó kia nó các yêu nhờ ăn chỉ nhỉ Entonces cuando escuchamos la palabra nos damos cuenta, sí es cierto, la palabra nos está diciendo que en mí no hay nada bueno. chỉ có cái palabra chỉ quên nó ăn chỉ nhỉ chỉ quên porque está las cosas này ¿Por qué no hay nada bueno en mí? pero cái está las cosas nhỉ Aunque trato de hacer lo bueno, pero no lo hago. nó xin có cái này nó suy nó phải lát này ra Así es lo que Pablo decía en Romanos 7. Quiero hacer el bien, các chân của Pablo cái Romano tin này cái này nó suy này pero hay esta ley que el mal está en mí. pero hiểu tất cả lại là chân chuyện nó suy cái nhỉ Entonces muchas personas por eso se sienten condenados các chân ai chân phải sẽ để cho siêu y vậy chứ y se sienten desesperados. ¿Por qué no puedo yo hacer el bien? các chân bây giờ vô thể đấy ¿Por qué no puedo servir bien a Dios? các chân lại các tăng sự mới servicio ¿Por qué decido servir a Dios pero después vuelvo otra vez a hacer lo mismo? các chân các tăng servicio Dios es shia này cái nhà shia Entonces si tratamos de volver a hacer las cosas correctas, xin các tăng này nhà nó suy cái nhà shia tuan pero finalmente el pecado otra vez nos domina a nosotros pero cái nó shia các tăng này là cái nào y fracasamos constantemente, ¿no? shia các tăng này nhà nó Volvemos a hacer lo mismo otra vez. shia chẳng này nhà nó shia chặt Lo que tenemos que entender, yo soy pecador. nó tại cái của ta nó nàng này cái yêu Sí, entonces mi naturaleza es el pecador. cho nó một nó lăng nó bằng gan này cái yêu Mi origen es el pecado. sẽ còn desde kia nó gan này cái yêu Por lo tanto, yo cometo pecado. các chân nào nó nín cái yêu ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere enseñarnos. các gan này cái Dios oh Señor, me parece que tú eres profeta. chúng ta sẽ nói với con profeta Tú sabes lo que yo soy. ông hiểu thế gan một cái Entonces, Dios sabe lo que somos o no sabe. Dios hiểu thế gan một cái là hiểu thế Jesús sabe o no sabe. Jesús hiểu thế là hiểu thế Jesús sabe cuántos maridos han tenido. hiểu thế Jesús nó có yêu Jesús sabe cuántos pecados han hecho. hiểu thế Jesús nó có yêu Aunque lo hayan hecho escondidas. này xem năng thì nếu mà là Llama a tu marido, entonces. yêu sự quan Ella se dio cuenta que Jesús me conoce. anh nó đọc một Jesús video nha Entonces Dios conoce nuestro corazón. Jesús video cái gì nha Aunque nos escondamos, no podemos anh escondernos. sẽ chụp xe nó phải lắp lại Conoce lo que hemos hecho. video cái này Aunque le mintamos a nuestros padres, này xem nhiều stein aunque le mintamos al sacerdote, al pastor, này xem nhiều ông sẽ có ta pastor aunque le mintamos a la esposa, al esposo, này xem nhiều ông em ai nhà ta yêu aunque le nhiều mintamos a los padres, a los hijos, này xem nhiều ông stein ông ta sẽ nhẹ pero ante Dios no podemos. pero lo ocultar. Dios sẽ là lắp vào nhà chụp xe Dios sabe lo que hemos hecho. Dios se vio te Dios callé sabe cómo hemos vivido. Dios se vio te morí Dios sabe que hemos mentido. Dios se vio te Dios sabe que hemos robado. Dios se vio te chini kuna Dios sabe que hemos Dios se adulterado. vio te chana yuisa Dios sabe que hemos codiciado. Dios se vio te Ya chasquita sabe que hemos odiado. Dios te chana guat Que ita hemos matado a los chana vai vecinos, coin que hemos odiado, chana guat ita que hemos sido infieles. chana gate yuisa ang milong Todo lo sabe. Dios na vio te Él conoce exactamente lo que Él conoce. Dios puede ir a ganyan na Entonces, cuando aceptamos lo que dice la palabra de Dios, chale ni anda ganan put palabra na entonces nosotros podemos creer en la obra de Cristo. chakon yang ganyan ni Cristo Dice que esta mujer después dejó su cántaro. chana em ai bien cho la ya anh lo tong anh Cuando descubrió que sí era como Jesús le dijo, Orang tahu tu chana kalau tu kue Yesus anggaran na entonces se dio cuenta, no tengo que ocultarme de nadie. Kacang tahu tu lah macam sok saya tuntang Si Él me sabe, entonces ¿para qué me oculto de todos? saya kue yo tekan tengah kacang itu sok Sí, saya tuntang ella dejó su cántaro y se fue con los samaritanos. ya tu senang tengah ya tu jauh sehingga dia sama ditang Mirad, me ha dicho todo lo que soy. awalnya kue alam tengah Alguien le dijo lo que es. dia tengah alam tengah Ellos se sorprendieron porque ella cambió. Suka tahu tak ibu dari bagaimana sih angin beran Cuando nosotros aceptamos nuestra identidad verdadera, ada nak lah setan dia nak menggaknya nanti ya no importa quién me juzgue, sekarang saya kalau nak biarnya porque yo no me puedo ocultar ante Dios. porque nak apa banyak saya pun Dios Sé que Dios me está diciendo que en mí hay maldad, ¿verdad? dia kacang Dios pun jangan kasih dia nak musuh ya También que yo no puedo cambiar. pokoknya nak apa banyak sih angin Pero Jesús no le dijo, cambia. pero Yesus lain kue sih angin No le dijo, Jesús le dijo, el que cree en mí, Yesus Jesús kue le dijo, das correrán ríos de agua viva. Yesus ye na kalau senyatinya na cina kes kau bunuh kue kalau Jesús le dijo, no le dijo, cambia y yo te voy a bendecir, ¿no? Yesus lain kue nya sih angin ya kena songkong Jesús le dijo, el que en mí cree,
Jesús puede ganar saña ante ñan De su interior correrán ríos de agua viva. ya den ne gar sia na shna ka anu o no ya vida na Si kia crees en mí, Jesús dijo. asa saña ante ñan ¿Qué quiere decir? Que ella estaba viviendo, no conocía a Jesús y no creía en Jesús. ga chen ka te puede cha na angan ui na pero la ña de Jesús Pero cuando conoció a Jesús, creyó en Jesús. ahora y yo Jesús ya te ante en Y Jesús cuando creyó en Jesús, cambió. ahora y ante Jesús ne yish an No cambió por confesarse ella, lash an cha cha ni confesar no ña por pedir perdón tampoco, e cha ñan cha yute no por arrepentirse ella, as e cha stomte sino por reconocer que ella estaba viviendo Sino de que- una manera sucia. sino que y yo en cha ui ka como ro no po ña Pero ella no lo pudo reconocer por sí misma, pero la wa y yo e cha i sino por la palabra. sino que cho palabra La fe viene por qué, dice. a fe yang mo ro cha fe La fe que viene por qué. an ga cha yang fe ¿Por dónde entra la fe? a de ta fe Por el oído, por el siguiente. a cha ngana ngana La palabra. palabra ¿Qué nos dice? ga na chue ¿Tú haces el bien y te bendigo? a wa we te ne ya de swan kwang ya ¿O tú estás realmente con tu marido el pecado, el yo da diablo? wa ai o i un gan yo ¿Sí? Fuera. San Juan 8:44 así dice, vamos a leerlo. san juan no cuando ha po nya chue Yo cuando escuché esa palabra me fue muy dura para aceptar, pero era la verdad. a cha na ri na palabra na ga sa palabra no lo cha pero chi ni cha ga San Juan 8:44, ¿qué dice? ¿Quién lo puede san leer? juan no we cuando ha po we ga no po chue Sí, San Juan 8:44. san juan no cuando ha po leo Vosotros sois de nuestro padre el diablo y los deseos de nuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Así es. nya ga Se oye muy fuerte, ¿verdad? ata ya blo Soy de nuestro padre el diablo. a cha na wang ga sin el ha yo Pero, ¿por qué Jesús dice, soy de vuestro padre el diablo? pero ga cha Jesús pues wang ga sin el ha Nosotros hemos pensado, no, yo soy una persona honrada. pero no na pe cha na re ga sa ta No, son yo de soy una buena persona. ana ga sa ta no su pues Pero si una persona tiene pecado, ¿cómo puede ser buena persona? a sa ta dio que yo ana mo ga ran ta su pues Si miente es mentiroso. a sa ni na ga sa ta Si ni roba es ladrón. a sa na mo na ga sa na kunan Pero es muy raro lo que las personas dicen. pero Dios ka cha tu ta ga cha tu ta Sí, yo miento, pero no soy mentiroso. a sa na ni na la ga na ni O robo, no soy, pero no soy a sa na ni kunan la ga na kunan O mato, pero no soy asesino. a sa cuenta na la ga sa ta no cuenta Si miente es mentiroso. a sa ni na ga sa ta no Si ni roba es ladrón. a sa no na kunan ga sa ta Si kunan mata es asesino. o pues ya se cuenta na ga sa ta no cuenta Si comete adulterio es adúltero. a sa Dios a na ga sa ta no a Si peca, pues es pecador. sa ne re ga na ga na yo Si comete pecado es pecador. sa na re ga na ga na yo Y si es pecador, ¿es de Dios o es del diablo? sa ga na yo ga ga ta Dios se ta na la ha Dios puede ser padre de un pecador. Dios se coca esta ne yo No, no puede ser. No, Dios papá. es justo. Dios se gasta Dios se no ni Sí. fuera Entonces Dios tiene que cambiarnos por medio de la palabra. o Dios no na cha aña cha palabra ne Pero tenemos que reconocer primeramente quiénes somos. pero cuál na chi tu yo ne ga ta no gan kan Tenemos que aceptar que necesitamos recibir la salvación de Dios. na cha na ta cha na cha ni kwang ni Dios Sí, eso es lo que mucha gente no quiere pasar ese proceso, ¿no? o ga cha ta la ka te he a Solo quiere ir a la iglesia, solamente ga te ne yo que lo a reconozca, cha tu yo re que es bueno, a cha cuenta en ka que diezma, que a cha ofrenda, da diez no da ofrenda que sirve, a cha da se visiu predica. a cha na predica y puede ser nombrado anciano, diácono, o ga cha ska ka anciano diácono puede ser hasta pastor, o ga cha ka sta pastor pero si es pecador no pero puede ser hijo de Dios. pero se ga ne yo no mo la ka ni Dios Entonces Jesús que le dijo, llama a tu marido. mo ni ko Jesus yo ni Sí, le dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la palabra, ¿no? Kalau saya ada nyana cara senak kalau dan naik kersi akan kanju palabra na. Pero también le enseñó por qué era necesario que creyera en Jesús. Apa punya mau dan kacan lo can saya dari Jesus. Porque ella estaba viviendo en los deseos de la carne. Apa porque ui cana sekuite lo punare i. Y ella quería sacar agua, pero para saciar su sed de su cuerpo. Kalau anja de pulau anak porque cinta tinte punare i. Pero esa agua no saciaba su espíritu. Pero akan ala na ada espiritu. La tenía que sacar otra vez. Ada je pulau ada sekot tu. Eso es la vida del ser humano.
peca, se arrepiente, pide perdón y promete no volverlo a hacer. Y está repitiendo toda la vida lo mismo. Pero si creen en Jesús ya no necesita estar en ese estado, en esa condición. Porque el agua que Jesús da es un agua de vida eterna. Porque es su palabra. Entonces, cuando ella recibe la palabra, ella le puede dejar su cántaro. Ya no necesito este cántaro. ¿Por qué? Porque ya está el Señor Jesús. Entonces nosotros podemos dejar toda la vida que hemos llevado viviendo los mismos arrepentimientos de siempre, confesiones de siempre, y siempre dices, otra vez tú te arrepientes y otra vez lo vuelves a hacer. Dices que ya no vas a tomar, pero sigues tomando. Dices que ya no vas a hacer esto, pero lo sigues haciendo. Y así es toda la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Que quiere cambiar, pero no puede cambiar. Pero el que cree en Jesús, dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque Jesús puede calmar la sed de su espíritu. Porque Jesús no puede espíritu. Y ese es una sola vez para siempre. Jesús puede hacer que una persona renazca por la palabra. Y esa palabra lo cambia para siempre. Le da la vida eterna. Entonces, aquí la palabra nos está mostrando. Lo importante es que Jesús es el que le dijo. Pero ella se dio cuenta que estaba viviendo de una manera equivocada. Pero no dejar esa vida cambiarla, sino más bien aceptar a Jesús. Aceptar la obra de Jesús. Sí, no deja aquellas cosas, ya no lo hagas. Jesús no lo dijo así, sino dijo, el que en mí cree. El que en mí cree tendrás vida eterna. Así Jesús no le está pidiendo haga algo por sí misma, sino que crea que Jesús, Él es el que da la salvación. Podemos ver que ella se despojó de su pecado, ¿verdad? Y ella creyó en Jesús. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús? Entonces nosotros podemos vencer el pecado. Vencer esa vida que estábamos llevando. Esa vida que nosotros tratamos de llenarnos con los deseos de la carne. Pero no nos podemos llenar. Y finalmente seguimos haciendo lo mismo. Y repetimos lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos el arrepentimiento. Esta vida es una vida conforme al príncipe de la potestad del aire. Estoy siguiendo a Satanás, ¿verdad? Estoy caminando con Satanás. Estoy sirviendo a Satanás. Estoy adorando a Satanás. Aunque yo no digo que adoro a Satanás, ni hago misas de esas con, ¿cómo se llama? Sacrificios, ¿no? No hago rituales de amor. Pero en el corazón, si sigo los deseos de la carne y los pensamientos, ¿realmente a quién estoy siguiendo? ¿A quién dice Efesios que seguimos? Sí. Por eso la Biblia nos muestra. Efesios 2, dice, versículo 2. Miren, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Esto se refiere al diablo, ¿verdad? Donde yo te fuera en el ha. Dice, entre los cuales todos, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O coña ta này quanh cái nhang mùng ngọt tem puris ni la. Dice, en los deseos de nuestra ¿qué? O cho cho quý te gana. Haciendo la voluntad de la carne O cái này gana nó cate y una. de los pensamientos. O ña cho pensar. ¿Sí? ¿Qué dice? Mo le fuera. Deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O no nos quý te una ra un dio no yang pensar. ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué son los deseos? Gana ga pensar, gana nos quý te una. Esos son los deseos de la carne. Gana nos quý te pensar en ñang cho. Sí, pero eso es del príncipe de la potestad del aire. Sino que no lo chiliu pa no lo de. Pero ya nosotros nos sentimos que es natural. Pero no es natural. Pero no estamos conforme a la palabra, llenándonos con la palabra. Pero nada, la hace mucha palabra, la misma aña o palabra, Sino con los pensamientos. sino que o pensar, Y los deseos. o que Dios no nos cuida, Y los deseos de nuestra carne. o Dios no nos cuida con nadie. Entonces, ¿esos son rituales satánicos? O Parece que canga son igual rituales. en el ha, ¿Parecen o no parecen? o ñara fuera, No, ¿verdad? la do ñara, Pero Dios, ¿qué dice? pero Dios se muere, pues, ¿De quién son? gana en gana. Entonces, ¿quién será nuestro marido? Dicen, ¿quién es tu Gana marido? gana Ah, entonces, ¿ves quién es mi marido? No es Dios. Ah, no gaki es Dios, No es Jesucristo. y Cristo, Es Satanás. el hanga, He vivido siguiendo a Satanás. ay, guay na la He caminado con Satanás. ah, con el ha. Y esto es lo que me ha hecho que viva de una vida miserable. O cama, no oye, chico, es como si la no la tío ya. Entonces Jesús me está diciendo que si creo en Él, O Jesús puede ya se señala en o sea, no creo en mis pensamientos, o ya la sino señala creo en Jesús, Jesús, sino que señala Jesús. de mi corazón saldrán ríos O ya no negocio ya es que de agua viva, o no lo que es que la palabra. ganga palabra. ¿Sí? Ya no en mis pensamientos Y a pensar o mis o deseos, ya no nos cuida, sino la palabra. sino que Ah, palabra. Ah, ya. Esto es lo que yo necesito. ande ganan una oña. No necesito otro marido más. La na o stock y No necesito otra cosa más, sino la na o escola. es la palabra de Dios. Ah, palabra, Dios. Solo necesito la palabra. Ah, solamente na o palabra. Sí, todo lo demás no sirve. Ah, Dios que está na las fuera. Si creo en la palabra, entonces Dios me va a dar esa fuente de agua viva. Ah, se señala la palabra, Dios está ya no puedo que Y es creer. lo ya pensar. Deja de creer en lo que piensas. Ah, lo ya se ni señala de pensar, ¿no? Deja de creer en lo que eres. Ah, lo ya se ni ante. Deja de creer en lo que has vivido, tu experiencia. Lo ya no cuido que Dios me lo yo te. Todo eso ha sido otro marido. Ah, Dios que cuesta y Fue ese marido que te estaba enseñando. ah, cada que uno o toin. Por eso tu vida estaba vacía. Ah, cada vida en el joro. Por eso tú tienes vergüenza para estar ante la gente, ¿verdad? Ah, cada que usted han tan. Sí, por eso tu vida está así. Yo le digo, si crees en mí, Ella le dice que se ñan. si crees en mi palabra, Ah, se señala de palabra ñan. de tu interior correrán ríos Ya te negocio es na. y agua viva. Yo no lo. Sí. ¿Qué tiene que hacer entonces ella? Gana de tener más. Portarse bien, Ya se tener. ser buena persona, Ya no cascan tan los ser amable, o ya no te son ser honesta, ya no cascan tan ser los honrada, ser fiel, o ya no cascan tan uña. o dejar ese marido. ¿Por qué? Gacha. Todo lo que anterior pertenecía era a su otro marido. Oh, Dios no te pulo la gasco que Entonces Jesús no quiere que ella cambie de mala a buena, sino Oh, de Jesús. marido a otro marido. Jesús la gata ya ana que ya está chiña que canta después sino que Jesús ya tiene ya an kiune. ¿Cómo cambia de marido? Moro an kiune. Dejando al antiguo y aceptando él. La ya no pulo que ya tiene se está ahí. El nuevo, ¿verdad? Esco no puede. Ese nuevo marido es Jesús. Esco que uno puede anga Jesús. ¿Sí? Fuera. Entonces, por eso nosotros vivíamos con el anterior marido, que era el pecado y Satanás. O que ya no hay o uña no pulo na gata que yo en el ha. Por eso pecábamos, porque había pecado en nosotros. O que ya ni na que na porque uy que yo ña. Y nada podía evitar que pecáramos. Pues coi pues ya la na que yo. Porque ese marido nos hacía pecar. Porque yo ya na ña cha na que yo. Y mientras estuviéramos con ese marido, pecábamos constantemente. Mientras o que yo na gata ni oye cha na que yo. Aunque nos esforzábamos por no pecar, Dices uma brasa cha la na que yo. aunque prometíamos ya no pecar, Dice bien ni promete cha la na que yo. aunque queríamos vivir bien, Dice cuando es pues que pero siempre estábamos arrastrados por los pensamientos y los deseos. o Dios habrá pensado en ella na era.
va muy poco tiempo lo que nosotros tratamos de no pecar. Ashi ija te pudiera chana la me kio. Otra vez volvemos a pecar. Askot wa me kio. Es porque tú tienes un marido. Porque cuando es kok. Eso es por lo que tú estás pecando. Kanga chan point ni ¿Y kio. ese marido quién es? Iwan ganga. Satanás. Nelha. Por medio de los deseos de la carne, por medio de los lo punare. pensamientos. Y Y ella creyó en Jesús. Y di ante Jesús. ¿Sí? Pues ya no necesito este cántaro, ¿verdad? Alada na utay hanya. Porque este cántaro es mi propia obra para poder saciar mi sed. Porque ay hana juga dia di yang nai na chan ara chan kita. Esa obra nunca me ha quitado la sed. Nyanga la wa chan tai chan kita. Todo nuestra obra sí es exactamente nuestro cántaro. Dios yang nai na kata ai hanya. Todo lo que nos queremos quitar la sed no es, Dios na shita chan pulan kita na. no ha servido, ¿verdad? Las fueron. Pero cuando escuchamos la palabra y creemos, entonces Dinya da la palabra. palabra quita nuestra sed. O palabra la chan kita. Porque la palabra es agua, vida. Porque palabra ga no Sí. lo. Entonces es importante dos cosas. Porque chan lo chan buona. Que reconozcamos ese marido Chan yo no iuga. y que nosotros renunciemos a ese marido Chan ko ya iuga. y que aceptemos el otro marido. Ya tenés tashkok iuga. Y ese marido es Jesús. O shkok iuga Jesús. Y su palabra, O palabra na. cuando la creemos, Ore ni ang tahira na. entonces nos libra de todas las de toda la condenación O la lara yang Dios lo iba. y del sufrimiento. O Dios chalutin hai. Nos hace libres, O ya te la lara. podemos vivir una vida transformada. O chalu pa con esta vida no se ang pues hai. ¿Ustedes creen que esta mujer cambió? O ste o chama ang sha. Sí, pero ¿era buena o era mala? Ang sa ba ang wa ta chinya. ¿Cómo era ella? Por yang wa. ¿Era mala? Chinya ta wa na. ¿Como quién? Para te. ¿Me entiendes? Como te. Como yo, ¿verdad? Para te na. ¿Sí? Fuera na. Si esa mujer cambió, entonces yo puedo cambiar. O sa ma sha na o na ka sha na. Solamente Jesús puede salvar a esa mujer. Yo también puedo tener un testimonio, ¿verdad? O na ka Cristo nya te testimonio. Yo también vivía en el pecado, O ko na ko lo con ese marido, O iuga. ¿verdad? Y era malvado, Lo chinya ka su chinya. y era corrupto, Gas kono maji. Era perverso. Y era malvado. Guys kono chinya. y era engañoso, Os kono ni. sí, y siempre estaba con mucha maldad, ¿verdad? O Dios nos kono Dios na chinya. Pero Dios me libró de ese marido que Pero Dios lo la nya tu ya ki hanya. y me dio aquí a Jesucristo. O ya ten da en Cristo. Entonces yo quiero compartir con ustedes ese marido como eso, Lam nya nya. Amén. ¿sí? Hemos sacado agua del pozo, ¿verdad? Habla ta na poso na. ¿De cuál pozo? De nuestra carne. Na poso Dice- na punanya. Que cavaron cisternas rotas, dice Jana Jeremías. blure ga te sistem. Cisternas que no retienen agua. Cha blure to diuno la. Más de que le eches agua se fuga. Se enti kana. Y no se llena. O la ka shara. Por esta mujer, aunque tuvo un marido, Acá chama si y wiki después otro, Tenang. pero siempre nos sentimos vacíos. O Dios ranal hoga na karsian. ¿Hasta cuándo? Hasta Hasta que encontramos el verdadero Hasta nyara jo. marido, Gaka ilmu. que es Jesucristo. Kan ga ¿Amén? Kristo. Amen. Algunos dicen, no, pues yo voy apenas en el segundo. Amen ku na ana ka Tercero. ko te nya ka kanante. Con O cuarto. ta ka hako. Me faltan 2 o 3 Ah, todavía. hi ko ta Pastor, shana. espéreme. Pastor ta. Dentro de unos 10 años ya, Chi cuando na. ya vaya así, que sea sexto, Ahora me anu ka entonces ahí me comparte la palabra. Kaka sa palabra. Pero si le preguntan a la mujer samaritana, va a decir, no, con uno es suficiente para darte cuenta que no hay felicidad. Sene chama samaritana. Ko sko te no vas ko cha chana. Preguntemos de ella. Sene cha. Háganle una pregunta, aunque sea viajar al pasado. Ni cha ya wa ni se ¿Y cha. ella qué nos contestaría? Ya te amor. Ella nos va a contestar, no necesitas con el primero ya Ya es te suficiente shma para wa la darte ta na cuenta ko que sko te. no es feliz la Las carne. ko kunare. Con uno es suficiente. para O darse sko te cuenta. ka gas ko hamon. Pero muchas veces tuvo que pasar hasta ese punto, este proceso, Pero yo tar hai hasta ka puntu para hasta entender que no había ningún marido que la satisfaciera. cha nda ko ta chana las ko ki uno ko en las tu. El pecado nunca va a satisfacer la vida de los seres humanos. Y ahora la cara las tu en Si se llenaran, entonces ya no estarían buscando. De la mujer samaritana nos está hablando. Está cha Dios se puede usar esa pasaje Ustedes samaritana. les está guiando esta palabra. Cha palabra de lo. Cuando dice llama a tu marido, sí, les dice también que ustedes han tenido varios maridos. Ahora yo voy a la ciudad que una buena chon y igual.
Sí pueden sentir el mismo corazón. Có những ý tưởng mà có nhà tới sửa hả? Podemos identificarnos con la mujer samaritana. Có tas số nhau ăn hả? Sí, podemos vernos a través de la mujer Có những samaritana. nhiều nhiều trong ăn hả? Sí, y podemos sentir que nosotros también necesitamos esa agua viva. Có kỹ ta là cho nó ông là hỗ cho nó cái gì? Y es la palabra de Dios. Các palabra de Dios. Vamos a compartir hoy hasta aquí. Nên nó xa Mañana cho vamos a nó seguir compartiendo cho các cái xa này cha. este tema y podemos aprender profundamente esta palabra. Có cho nhà một tập nhìn là palabra de cho. Sí, vamos a hacer una oración. Nuestra oración. Oremos. Señor, le damos muchas gracias porque a través de la palabra tú diriges nuestro corazón. Nosotros no pensábamos que vivíamos tan malvados, pero Satanás nos arrastró, Señor, la corriente del mundo, los deseos de la carne y los pensamientos, pero no sentíamos que estábamos bien, que estábamos llenos de maldad. Nos comparamos con otras personas, pensamos que éramos mejores, pero Señor, esta mujer le habló a los samaritanos y ellos también se sorprendieron. Y ella se dio cuenta que todos estaban viviendo vacíos. Solamente el Mesías podía llenarnos. Solamente Mesías Ella pudo darse cuenta que conoció al Mesías, encontró al Mesías, y ella quería que sus paisanos también lo supieran. Ella conoció a Jesús profundamente, no como un profeta, no como un judío, sino como el Hijo de Dios. Esa revelación hizo que ella se despojara de su antiguo marido y pudiera obtener un nuevo marido, que es Jesucristo. Y ella cambió, Señor. Ella se transformó no por su obra, sino por encontrar a Jesús. Padre, durante estos días de seminario, permítanos encontrarnos con Jesús, cada uno de nosotros en nuestro corazón, viéndonos nuestra naturaleza, viendo nuestro origen y nuestra condición. Los deseos de la carne no nos pueden llenar. Este mundo tampoco nos llena. Ni la religión nos llena. Nada, Señor. Necesitamos solo tu palabra. Padre, dice este seminario que deseamos llenos de tu palabra, Señor. Que tu palabra trabaje fuertemente, Señor, en cada uno de nosotros. Y esta obra que hiciste en la mujer samaritana también se cumple en todos nosotros. Padre, tú danos la fe y la certeza, Señor, y ayúdenos a recibir tu palabra, para que también podamos vivir esa vida brillante, esa vida plena, Señor, que solamente proviene de Jesús. Señor, te damos gracias y que encontremos a Jesús cada uno, Señor, en nuestro corazón. Te agradecemos, Padre, y dejamos en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos.